Muy bien, pues estamos ya de regreso en este segundo bloque, agradeciéndole a usted que nos siga, que si le parece, nos comente, nos sugiera, nos critique, nos diga lo que crea usted conveniente y pues no sea malito, no sea malita. Comparta usted que Realidades y Opiniones de México Prioridad y Foro 21 está todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Y antes de ir, por supuesto, con Alejandra Fonseca Venegas, a quien usted ya conoce, pues mi agradecimiento por este apoyo invaluable a la Hacienda San José Actipan, don Jorge Espina Reyes, a Publixi, doña María García Espinosa, a Bimatec, don Vicente Aguirre Solana. ¿Dije Solana? Sí, don Vicente Aguirre Solana. Al Pollo Feliz, don Arnoldo de la Rocha Navarrete. A Mangueras y Conexiones de Puebla, don Gerardo Navarro Montero. Al Hotel Holiday Inn Finza, don Alfonso Gómez Quintanar. A Plaza Dorada, doña Blanca Peralta. A la última contratación estrella de México Prioridad, que es Aloe Vera, don Javier del Castillo Zavala, porque sin el apoyo de todos ustedes, esto que hacemos sería imposible. Así es de que, Gerardito, ya llegaste. Ya, estoy acá. Mira. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Señor Robardo, buenas tardes. Señora Fonseca, esta es su casa. Gracias. Ale Fonseca. A nuestra audiencia, como siempre, a usted nos debemos. Porque el señor no se va a lo material, como siempre, los patrocinadores que son vitales, pero se olvida de usted, que sin usted pues, no lograríamos cerrar ese círculo. Gracias, señor. Por eso dije hace un momento que su apoyo es invaluable, porque usted viene a reforzar todo con un talento fuera de serie. Ale Fonseca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá en estos micrófonos que son tuyos. Sí, hace ¿Hace cuántos años, Ay, no sé. Pero algunos. Sí, ya. De hecho, la pandemia ha hecho que todo el tiempo como que pierda uno la noción. Sí, que tenga otra dimensión. Sí. Sí. Lo que no tiene otra dimensión, o igual sí, es este fenómeno social de la prostitución, Ale. Hoy mucho más notorio que nunca antes. ¿Cierto o falso? ¿O es percepción mía? Bueno, lo que pasa es que todos los marcos de referencia de ese fenómeno social, de la manera en cómo lo asumen las personas que lo ejercen, definitivamente se ha trastocado. O sea, este tiempo también me ha ayudado mucho porque uno reflexiona y uno dice, bueno, cuando eso sí tengo la noción de hace 33 años. ¿Que has trabajado estos temas? Sí. ¿Sí? Pero en ese tiempo las personas que ejercían, tanto hombres como mujeres, eran personas dedicadas a la prostitución. Después con Calderón hubo un cambio y decía trabajadoras sexuales, y después desde luego la trata de personas, que es totalmente diferente la trata de personas que las trabajadoras sexuales. Mucho más grave, sin lugar a dudas, la trata de personas. Sí, pero fue algo que dejaron crecer. La trata de personas fue creciendo junto con todo lo que es el narcotráfico y todo. Un derivado. Es parte de la delincuencia organizada a los más altos niveles. Exactamente. Entonces, a mí todavía me acuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de trabajar con el Ayuntamiento del licenciado Pacheco y desde luego directamente con el doctor Carcaño, en paz descanse. Era que cuando estuve en Estados Unidos, cuando estuve en Brasil, cuando estuve en diferentes lugares, yo le decía, algo tenemos que hacer en Puebla, porque tan cerca de Tlaxcala, que es la cuna, uno de los... La cuna fue la Ciudad de México, y de ahí una familia que aprendió cómo cómo era el negocio, entonces se lo trajeron a Tlaxcala, y ahí, bueno, desde luego, pues hasta la fecha. Pero hoy Tlaxcala está considerada como el punto neurálgico de la trata de mujeres. Y además intocables. Exacto. Que eso es lo más grave. Exacto. Sí, las mismas autoridades pues les tienen
no sé, respeto, miedo. Consideraciones que no debía. No. Hay colusión. Es Claro, negocio. por favor. Es Es un negocio. gran negocio. Sí. ¿Qué consideración? Sí. No. Pero además, como todas las organizaciones, pues tienen sus códigos y no tienen filtros. O sea, las organizaciones no tienen filtros para en un momento dado detenerse con una autoridad o una mujer o un hombre a los que tienen que desaparecer. Pues desaparecen y se acabó. Claro. Porque todo tiene que ver con esta impunidad que Por siempre se ha supuesto, conocido, ¿no? claro. Pero a ver, Alejandra Fonseca, dígame usted, yo recuerdo en mi época de reportero en el Sol de Puebla, don Alfonso Neri Castaneda, en ese entonces era el director y al que le debo mucho, espero que esté allá en el cielo. Usted fue de la primera mujer en Puebla que alzó la voz Sí. por esas mujeres. Usted abanderó ese movimiento que era satanizado por la sociedad poblana y a usted le importó un comino y se enfrentó a tiros y trullanos. ¿Qué ha cambiado de esos 80, por llamarlo así, en este siglo XXI? Nada más, Gerardo Yale, a esa misma pregunta yo le quiero agregar, en una Puebla en donde todavía el mochismo, todavía la Puebla falsedad, la levítica. hipocresía estaba todavía en su esplendor. Claro. Hoy ha disminuido, pero no deja de seguir esa característica en nuestra sociedad. Para ti, ¿no? Y para ella. Te le quedaba la cara. Sí, bueno, déjame decirte, Gerardo, que de hecho nosotros, me refiero a un grupo de personas que desde luego encabezaba el doctor Carcaño. Nosotros fuimos los primeros a nivel mundial que pusimos el tema en la mesa de discusión. En la vitrina, pero a nivel mundial, A Ale. nivel mundial, sí, y no solamente lo hicimos en ese momento, después con Marian Pudia en México, fuimos las primeras a nivel mundial que pusimos también en la mesa de discusión la defensa de los derechos de los niños en la primera infancia, que también ya estaba muy explotados los menores para trata de personas. Entonces, ¿De qué año estás hablando, Ale? Perdóname. fueron hace 33 años. La primera, o sea, la de las personas dedicadas a la prostitución. Y la segunda, no recuerdo bien, pero yo creo que fue cuando estaba Peña Nieto. Entonces, échale cuántos sexenios. Entonces, fuimos los primeros, claro que sí, porque en Puebla hubo una crisis muy grande en referencia a que habían entrado las personas los inspectores, el grupo de inspectores, a un hotel como si estuvieran deteniendo al principal delincuentes. Exactamente, ¿no? Al Chapo. Entonces, sí. Para soltarlo después, pero bueno. Sí, 2 veces. Ahí entran con metralletas y todo, y entonces el dueño del hotel muere de un infarto. Entonces las personas se organizan y entonces empiezan a hacer manifestaciones. Acababa de entrar el licenciado Pacheco y entonces él le dice a Carcaño: a ver qué haces, pero yo he luchado tanto por estar de presidente municipal para que Claro. Y es cuando el licenciado Carcaño te llama. Entonces me manda a llamar y me dice: a ver qué hacemos. Yo no tenía la verdad ni idea. Yo me acababa de separar del papá de mi hijo, entonces yo lo que necesitaba era trabajo. Entonces yo dije: bueno, pues vemos lo que hacemos, pero lo vamos a hacer. Lo primero que fue importantísimo, y te has de acordar, Gerardo, es en referencia a que hicimos una reunión con todas las personas, tanto hombres como mujeres, que se habían manifestado para saber cuáles eran sus demandas. Desde luego estaba el hecho de que los cuerpos de inspectores y policías dejaran de acosarlas, dejaran de explotarlas también. De explotarlas. Sobre todo. Sí. Entonces había una serie de demandas y ahí la verdad hicimos muy buen equipo con el licenciado Carcaño, porque él tenía muy, muy claro, antes de que Salinas de Gortari, que eso es también una cosa en México,
antes de que Salinas de Gortari hiciera derechos humanos aquí en Puebla, estamos hablando de derechos. O sea, nosotros en Puebla, Pioneros. sí, fuimos pioneros en muchas cosas. Pero a ver, dígame, Alejandra Fonseca, ¿qué se quebró en ese ayer que se dejó de perseguir y de que las explotaran los policías municipales, los supervisores del Ayuntamiento de Puebla? ¿Qué se quebró que hoy tal parece ser que no se ha hecho nada? Porque el primer cuadro, y hemos hecho varios reportajes, es lamentable. Es escandaloso. Y escandaloso cómo proliferó la prostitución. Pero no solo es eso, porque ya entramos al segundo tema con el que usted inició, de los padrotes, o de los cinturitas, o de los explotadores. O de los gigolós. Como le quieramos. Cualquier nombre que les aplica. ¿Qué se rompió? Si usted dice, fue pionera a nivel mundial, sí, para tratar este tema, porque además no podemos cuestionar a esas mujeres y esos hombres que salen a vender su cuerpo. Tienen múltiples razones para hacerlo, todas respetables. No las estamos vilipendiando ni crucificando. Eso es importantísimo, porque no es que nos escandalicemos, ni mucho menos. Tienen todo el derecho. Muchas personas las corren, en fin, multifactorial, como le llaman los estudiosos. Los estudiosos. ¿Qué se rompió? Que hoy estamos sí, terriblemente... Bueno, lo primero que se rompió fue precisamente cuando se hace la ley de trata de personas, porque ahí se distingue algo que la gente no llega a concebir. La trata de personas es precisamente cuando un hombre o una mujer de cualquier edad, desde luego menos niños, ¿no? Porque no tienen derecho a decidir, claro, pero tampoco tienen derecho de ser explotados. Mucho cuando menos. se diferencia la trata de personas y las obligan se las llevan a otros países para su explotación sexual, y se quita la prostitución como una situación de daño moral a la sociedad, que además está muy mal definida, no es un daño moral, porque la moralidad no es algo que se da de manera pública, ¿no? Ni se dan moras en un árbol de moras. Exactamente. Entonces, ahí fue el primer quiebre, que de repente las personas, de llamársele personas dedicadas a la prostitución, se les empezó a llamar trabajadoras sexuales, dándoles el reconocimiento sin darles las obligaciones y los derechos. Ningún derecho, claro. O sea, no, pura las demagogia. Obligaciones, porque bueno, si una persona es trabajadora sexual, bueno, que pague impuestos. Claro. ¿Sí? Entonces, había muchas cosas ahí que se trastocaron con el nombre y con una ley, que sí valía la pena hacer la ley contra la trata de personas, pero debía entonces, si lo dividieron en referencia a la prostitución, y había prostitución voluntaria, y entonces decías, bueno, esas son trabajadoras sexuales, y además las mujeres mujeres y hombres empezaron a estar orgullosos de sentirse trabajadores sexuales. Entonces, una de las discusiones fuertes que yo también puse en la mesa fue, bueno, si son trabajadores sexuales, que paguen impuestos y que se ajusten a ciertas obligaciones. Claro. No solamente y a ciertos lineamientos, ¿no? Pero el corte de hoy, letra muerta. Sí. Ahora, el segundo tema es precisamente estas grandes organizaciones a nivel mundial que tienen que ver con la trata de personas. Ahí se trastocó, ¿por qué? Porque hubo mucha colusión de todos los sectores para no ver esta trata de personas, que tenía que ver desde bebés, tanto hombres como mujeres, hasta personas de la tercera edad, que se las llevaban a otros lados a venderlas, a explotarlas, a granjas de maternidad, a una serie de cosas que de veras yo cuando... Que ni nos imaginamos, ¿eh? No te lo imaginas. Hay en redes sociales hay algo que se llama el lado oscuro de las redes sociales, que es muy difícil meterse, y ahí con Marian Pudia yo estuve indagando, y ahí hay cosas que no te puedes imaginar. Cuando un día Marian Pudia me dice, mira lo que me llegó de la red oscura, que le llaman, y me lo enseñó, y le dije, no me lo vuelves a enseñar nunca en tu vida, no quiero saber. Así de impactante, así de fuerte.
Y además que esas cosas se dan en la frontera sur de México, en con Guatemala, Chiapas, toda esa zona, muchísimo más que en el norte. En el norte es como que el traslado de las mujeres, las niñas, los niños. Ya cosas las llevan. Ajá. Pero en el sur es donde la explotación de bebés para fines, bueno, de explotación sexual es increíble. O sea, es algo que de repente es abominable por cualquier... Te trastoca lo sí. que es la naturaleza y la condición humana en un momento dado que dices, yo no sé si hemos llegado a eso, porque al final de cuentas, ahora que hemos estado en pandemia y tienes la oportunidad de repente ver documentales y además películas o series que tienen que ver con cómo fue la explotación y la venta de mujeres y de hombres desde tiempos inmemorables, sí. Pero no habían llegado al nivel, a este nivel de usar a un recién nacido a este nivel de podredumbre. Exactamente. Entonces ahí es donde de repente tú dices, no solamente se trastocó algo que tiene que ver con la cuestión social, que tiene que ver con una ley que se hizo en los tiempos de Calderón, que tiene que ver con movimientos sociales, que tienen que ver con el neoliberalismo. Los primeros que entendieron para qué era el neoliberalismo fueron los grupos que tenían que ver con la explotación sexual. Ellos fueron los primeros que empezaron a usar a las mujeres como mercancía y se las llevaban a Estados Unidos y además había una gran oferta. Pero también ahí te preguntas cuáles son las condiciones del ser humano, tanto hombres como mujeres, porque es parejo, que hacen posible que no solamente que alguien de cierta edad, no, que bebés estén siendo usados para explotación sexual y que los vendan como mercancía y que ese uso sexual del bebé recién nacido signifique su muerte y sean desechados a lo mejor en un excusado de un baño, ¿no? Entonces, pero Alejandra Fonseca, ¿te parece que esa historia de ayer la estamos viendo hoy porque llama la atención en esta oleada de migrantes? Hablo de años recientes, muy recientes, hay un gran número de niños que vienen solos, de niños, y dice uno, bueno, ¿dónde están los padres? No vienen casualmente, no vienen, son para esa venta, para esa explotación, y donde nuestras autoridades mexicanas, sobre todo allá en Tapachula, donde está la frontera con Guatemala, ellos son los que, ahí se ha hecho ese gran nido, ese gran nicho de brutal y abominable corrupción de la venta de menores de edad. Lo que pasa es que ahí tiene que ver también con otra situación que muchos padres de repente dicen, pues mando a mi hijo y si él logra pasar después nos puede jalar, porque eso es cierto. Mucha gente de repente dice, si mi hijo lo cobijan y le dan en un momento dado su ciudadanía con el tiempo, entonces nos puede jalar. Yo creo que todo esto tiene que ver con mucha ingenuidad del ser humano. Tiene que ver con o la lacerante pobreza de estos países centroamericanos. Con ignorancia, con ingenuidad, con necesidades básicas. ¿No los venderán también? Bueno, claro que los venden, bueno, se sabe. El mismo padre o la madre. En Guerrero se sabe. Acá lo tenemos, niñas, claro. En Puebla también, en Puebla, vaya, pues, o sea, que venden a las niñas porque, pues, y a señores mayores que en un momento dado, pues niñas de 15 años, bueno, te casas, me pasas una lana y la niña no tiene... Pues está en total indefensión. Claro. Si eso es precisamente lo abominable. O sea, alguien que ejerce la prostitución ya como persona adulta, bueno, pues tiene conciencia y sabe... Es que no hay conciencia. Una de las cosas que nosotros hicimos, mucha gente me ha preguntado, ¿cuántas personas llegaste a tener en tu programa? Yo les dije 8,000. ¿Qué hacíamos? Lo primero que sabíamos, lo primero que hacíamos era decirles, a ver, ustedes tienen el poder de decidir. ¿Qué han decidido en sus vidas? ¿Han decidido que pasan de la patria potestad del padre al padrote? No. Han decidido, bueno, empiecen a decidir, aunque sea qué color de ropa usan hoy.
y empezaban a ejercer su derecho a decidir. Por ellas mismas. Eso les traía conciencia que el único momento de libertad es cuando tú eliges. Claro. Y entonces entonces sí, estamos hablando de generar conciencia, que ellas se daban cuenta que ellas tenían derecho de decidir sobre cosas tan burdas como qué se ponían, en qué se gastaban 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 500 pesos, en una serie de cuestiones cotidianas, que es ahí donde aprendes la conciencia. Pero la conciencia es un ejercicio cotidiano. No decides de una vez y para siempre, bueno, excepto cuando hay ciertas condiciones, ¿no? Pero decides en las pequeñas cosas de la vida. Sartre decía, ¿no? Cuando decides, el único momento de libertad es el momento de decidir y después estás condenado a seguirlo. Sí, pero cuando se trata a lo mejor de un compromiso espiritual, de un compromiso intelectual, de un compromiso, pero eso no significa que sea de una vez y para siempre, eso significa que en un momento dado puedas reflexionar para cuándo es el momento de cambiar. ¿Qué le puede decir a Eduardo Rivera Pérez, actual presidente municipal de Puebla? Lleva 3-4 meses que tomó el bastón del Palacio Municipal ante una prostitución desbordada, brutalmente desbordada, y donde el gobernador ya metió su cuchara diciendo que los hotelitos o motelitos no pueden ser usados para que ahí estas mujeres o estos hombres ejerzan su trabajo. Mira, ¿qué le aconseja a usted que trae todo este bagaje, toda esta historia? Acá tiene que ver mucho que mientras nosotros estuvimos manejando el fenómeno de la prostitución y que lo estuvimos regulando, claro, no se le prohibió, claro, no se le permitió, no pero se buscaba acabar con el fenómeno, porque nunca, eso no se va a acabar nunca, claro, pero sí ordenar. Se reguló, pero ahí, por ejemplo, hay que decirlo, pues los padrotes no eran las personas que venden en las calles. O sea, ellos dejaron que en un momento dado se juntara lo que es el ambulantaje con la prostitución. Cuando nosotros estuvimos, no estaba. Y ahorita el ambulantaje... La cortina que tienen, claro, sí, claro. Entonces, ahí están los padrotes. Ahí están quienes los controlan, quienes pagan al ayuntamiento, quienes... Entonces ellas siguen siendo no nada más explotadas sexualmente, sino ya los padrotes se reprodujeron. Entonces ahí es donde va a ser muy difícil, porque lo primero que tienes que regular es el ambulantaje, después detectar quiénes son los explotadores, en el sentido de quiénes son los que manejan a las mujeres, y después hablar con ellas y decirles, a ver, ¿ustedes qué quieren? Un problema complejísimo. Pero hay solución. A ver, no, por eso. Sí, pero hay que regularlo. Pero de alguna manera se tiene que buscar este ordenamiento. Y en el nuevo marco que hay, en el nuevo marco de relaciones sociales, en el nuevo marco de momento histórico, son muchos nuevos marcos que hay que definir, hay que ver qué es lo que también quiere, porque además hay que decir, lo que tú regules la prostitución no te da votos. ¿No? Por eso no es importante, solamente porque te da dinero. La palestra, sí, claro, pero no te da votos. Entonces, en estos tiempos donde todo es importante para ganar una elección y eso, la prostitución no importa, porque además no es clandestina. Claro, a la vista de todo mundo. Claro. Pero esta visión política no refleja más que una mezquindad total y absoluta. Porque yo estoy de acuerdo que quien aspira al poder, o quien ya lo tiene y lo quiere conservar, pues hombre, haga lo que está a su alcance para mantenerse, pero no a costa de estas omisiones, de este desprecio a situaciones tan duras en la vida de todos estos grupos de personas. Sí, es la filosofía del laissez
laissez-faire, laissez-passer. Hay que dejar hacer, dejar pasar. Y entonces esa es una bola que se sigue enmarañando y después va a ser imposible. Claro, claro. Mire, Imposible. el año pasado en Foro 21, el periódico, sacamos un reportaje, fue un trabajo de campo de la prostitución en la mañana, de las 11, 12 del día a las 6, 7 de la noche. Se hizo el trabajo ahí y les pagan de 100 a 150 cada mujer a los supervisores. Al año se recolectaba 32 millones de pesos. ¿A dónde iba a parar esos 32? Y le hablo nada más del turno matutino mezclado con un poco con el vespertino. Y de cuotas de 100 a 150 que les dan o les daban a los supervisores o inspectores del ayuntamiento. Sí, de hecho nosotros eso lo detuvimos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Que las mujeres ingresaran ese dinero al ayuntamiento. Claro. Y traían un papel. Es que es muy complejo, pero no le quieren entrar en primera... Por temor. No, y además porque tienen un velo de moralidad falso. Sí. Y todos los partidos lo tienen, PRI, PAN, PRD, Morena, todos. Porque cuando se trata de hablar de eso, tienes que hablar de sexualidad, tienes que hablar de condición humana, tienes que hablar de naturaleza humana, tienes que hablar de erotismo, sí. Tienes que hablar de imaginación. Muchas veces a mí me preguntaban, ¿qué es lo que más se da en la prostitución? Le dije, el derecho a la imaginación. Porque los clientes pagan por una fantasía. Claro. Entonces, cuando hablas de todo eso, todos se ven siguen siendo temas tabúes. Pero además todos se ven desnudos porque sí. Todos tenemos imaginación, sí, claro, todos tenemos erotismo. Claro. Entonces, a mí no me gusta que hablen de ella cuando me apela. Me reflejo yo. Sí. Y no les gusta que uno hable porque los apela y entonces le estás viendo como diciendo, ¿sabes que ahí está tu espejo? Y eso no nos gusta. Terrible, terrible realidad y terrible verdad. Sí, pero, bueno, y claro, muy fuerte porque, insisto, la realidad la seguimos viendo en toda su crudeza en la calle, a diferentes niveles. Por ejemplo, en el mercado 5 de Mayo, me dicen que hay jovencitas, señoras, que por 40 pesos venden el cuerpo y se meten a alguno de las, como si fueran privaditos de ahí del mercado. Claro, pero es que es toda la 4, de la 4 hasta la 14, la 18, sí, ese corredor de la 3 y la 5. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa, Leo, y eso lo aprendí con ellas y ellos. Decían, una buena prostituta no es por lo que entra, sino con lo que sale. No sabes qué pasa entre cuatro paredes. Ay, ay, ay. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es su diagnóstico con este caminar que tiene de años y años en esta lucha por estas mujeres, que son 1000 circunstancias que las llevan a la calle a venderse? ¿Qué nos espera mañana si no hay esta visión o esta decisión, mejor dicho, del gobierno en sus dos niveles, estatal y municipal, para lograr esta regulación? Mira, ¿A dónde vamos a llegar? Lo más importante es decidir si se quiere regular o si quieren tenerlo en la clandestinidad como hasta ahorita. Clandestinidad evidente, entre ¿no? comillas. Sí. Esa es una de las cosas. De una o de otra manera se puede regular, porque aún siendo clandestinas, o sea, puedes organizarlas. Porque no se trata de que de repente haya un organismo a nivel nacional que ampare a todas las mujeres, que ya los hay en México. Pero hay organizaciones es más membrete importantes. que realidad, Ale. Un negocio. Me da la impresión. Sí, porque además te voy a decir, ellas son muy inteligentes, pero no tienen la preparación para en un momento dado obligarlas, porque esa es una de las cosas. Bueno, las mujeres están obligadas a ejercer algo porque seguramente tienen un padrote, y si no lo tienen, quien le vende la protección en la calle para que no les haga nada, es la autoridad. Ya le dan su lana. Claro, claro. Oye, Ale,
¿No ha habido acercamientos de los actuales gobiernos para que tú asesores en estos temas tan delicados? No les interesa, hay muchos prejuicios y desde luego es meterte a la boca del lobo, porque como les decía, bueno, ahorita quienes realmente controlan todo eso son los ambulantes. Entonces, ¿quién se va a ir a meter ahí? No creo. No creo Por eso, que haya alguien. Pero hay. No ha habido acercamiento no. en términos de, oye, tú que eres una experta que tienes décadas trabajando este tema, en el campo incluso, no nada más en los libros. Claro, sobre todo el campo. ¿Nos puedes ayudar? No ha habido nada. Porque además te voy a decir algo muy triste. En el tiempo que estuvimos con Pacheco Pulido, con Marco Antonio Rojas. López, con ¿cómo se llama? Con Cañedo, nada quedó asentado. O sea, todo quedó en el aire. No hay ningún registro, los únicos registros los tengo ¿Por qué sé por qué? ¿Por qué ¿Es no una se manera sabe? de ocultar o de pretender ocultar esta realidad? No, yo te voy a decir por qué lo creo. Porque temían a que se le acusara al gobierno de lenocinio. Es un tema muy intrincado. Tenían miedo de que de repente decían, bueno, se les organizó, pagaban un impuesto y tenían una tarjeta de identificación. Que además había mucho más orden y había mucho más seguridad en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, Claro. porque estaban supervisadas por la Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Y además, por ejemplo, tuvimos un proyecto muy interesante en referencia al estudio de infecciones de transmisión sexual con la UAP, estaba Salud, estaba el INEA, enseñándoles a leer y escribir. Bueno, había una serie de instituciones que realmente nos ayudaban a hacer nuestra labor de una manera magnífica. Los que tienen registros es la Facultad de Microbiología de la UAP. A lo mejor, bueno, ya son muchos años, tenga registro el INEA. Nosotros logramos que muchas aprendieran a leer, a escribir, sacar primaria hasta secundaria. Gran logro. Sí. También... ¿Qué nivel de es decir, en qué porcentaje las mujeres tenían estos niveles de analfabetismo, Ale? Pues hay que decir que de 100 mujeres, hay que decir que 80 no sabían leer y escribir. Y había a lo mejor 20 que sabían leer y escribir, pero eran analfabetas funcionales, claro, no leían. Y yo creo que esa estadística está vigente hoy. Puede ser. Hoy sigue vigente porque se van renovando. Y así como se van unas, llegan... Es que por eso, datos brutales. Por eso son esa carne de cañón. Sí. Su ignorancia las lleva a eso. Es ignorancia, es inconsciencia, es falta de cobijo de la familia. Era increíble que, por ejemplo, llegaba el supuesto marido y entonces se presentaba y decía que se había casado con la esposa, con la muchacha y todo. Y entonces se la llevaba a Tenancingo y entonces ahí la explotaba. Y entonces si ella se quería, imagínate lo que es esa red. Si ella se quería independizar, entonces el padrote, que era el marido ante la familia, iba y se acusaba con la familia que se estaba prostituyendo. Entonces la familia no tenía para dónde moverse. La familia se le echaba encima. A ella, cuando el que la explotaba y la indujo a eso era el tipo. Entonces, y esa historia sigue vigente. Claro, pero ya más complicado. Ya es mucho más complicado porque hay que decir que las relaciones sociales y las relaciones con la autoridad se han hecho mucho más complejas y más caóticas ahorita. Entonces era unos juegos mentales que yo tuve la suerte de platicar con padres de familia y se los desgranaba y les decía, a ver, esto es así. Entonces les abres los ojos, pero muchas veces no te lo saben entender, muchas veces independientemente de el hecho de que sea su hija y que la hayan visto en una esquina y demás, por eso se van a prostituir a otros estados.
porque no hay, pero ahorita con redes sociales y con teléfonos celulares y eso ya ese anonimato ya no existe. No es tal. Claro. Pero se les ha hecho creer un orgullo falso de que ser persona que se dedica a la prostitución o ser una trabajadora sexual o sexoservidora, como se quieran llamar, es algo que te da dignidad. Entonces, en algún momento, yo pude hablar con ellas y les dije, no, dignidad te da el ser humano. El ser humano tiene una dignidad básica. Una cosa es lo que eres y una cosa es a lo que te dedicas. Tú no puedes sentirte digna por algo a lo que te dedicas, es por lo que eres. Y ustedes deben de sentirse dignas porque son mujeres o son hombres o de preferencia de la que ustedes porque son quieran. personas. Ahora, que se dediquen al trabajo sexual, eso es otra cosa. Pero eso necesita gente preparada que le interese hacerlo, que tenga la claridad, los estudios para poderles enseñar y poderlos desgranar, como decirles, una cosa es que tú ames a alguien por quien eres y otra cosa es por lo que hace. Y ese amor por quien eres tiene que ser incondicional, pero no conocen el amor incondicional. No. Entonces tú les enseñas la aceptación, les enseñas una serie de cosas que van construyendo eso de donde nace la conciencia y el amor propio. Y entonces ese honor, que si yo soy trabajador sexual y yo soy lo máximo, de repente no es que sean indignas por eso, es que la dignidad ya pasó a ser otra cosa. Sí. Y entonces ya empiezan a diferenciar. Se prostituye una la cosa de dignidad. otra. No existe ahí. ¿No? No existe, porque la dignidad es por lo que es el ser humano. Es ahí donde yo hace ratito pensaba, yo siempre he pensado que una cosa es la condición humana y otra cosa es la naturaleza humana, porque tenemos condiciones que son naturales de nosotros mismos, pero las condiciones, no estoy de acuerdo totalmente con Marx de que las condiciones no determinan, porque entonces ¿de qué sirve el libre albedrío? Claro. Pero sí estoy nos de acuerdo, condicionan, pero no nos determinan. Sí, pero sí estoy de acuerdo con Sartre de que tienes un momento de elegir. No tienes toda la libertad durante un día, no. Tienes el momento de elegir qué desayuno, tienes el momento de elegir a qué hora me baño. Esa es la libertad, pero se da por momentos y eso está condicionado precisamente por lo que nos rodea. Entonces, ahí tienes que conjuntar filósofos, sociólogos, y nosotros los teníamos. Antropólogos, Pero psicólogos. Sí. de ahí surge la regulación. Si no tienes eso, no tienes nada. ¿A dónde vamos a llegar? Pues a que se siga con un caos, a que a las mujeres y a los hombres se les siga engañando, a las que ejercen este oficio y a las que están explotadas, etcétera, etcétera, a que se sigan sintiendo dignas de que son sexoservidoras, a que menos niños sean salvados de eso, porque muchas veces los padres pues no valoran lo que es una vida humana de un hijo, porque es increíble, tiene que haber ahí control de la natalidad. O sea, si hay una persona pobre que tiene 8 hijos, pues si vende uno no pasa nada. Sí. ¿A dónde Así vamos de crudo. a parar? Claro, Ale, claro. ya quería yo escucharte. Pues ya estoy De acá. veras. No, bueno, ya te escuché 45 minutos que han sido fantásticos. Ya le está cobrando el tiempo. Sí, Ya le está Primero dice, cobrando el tiempo. te anhelábamos que estés, pero ya te di 45 minutos. Dije que ya te escuché 45 minutos, no que te di. Al contrario, agradezco tu generosidad para venir a compartir esto que lacera, esto que, No, que te indigna, pone. esto que tendría que hacernos como sociedad y como gobierno, tendría que hacernos reaccionar. Es que Sí, comparado intentar con lo algo. que el anterior... Es un contraste brutal. Pero si tú lo ves, y acá Alejandra que nos los diga, que haya esa ceguera para ayudar a estos niños con cáncer, es lacerante ver un niño que muera porque no tiene medicamento, como es lacerante ver que una mujer sea raptada,
sea violentada o un menor de edad. Pero fíjate que los niños con cáncer por lo menos tienen a sus padres que los aman y los procuran y Sí, pelean. aquí las condiciones son Sí, pero peores. cuando no hay recursos, como lo estamos viendo, que este gobierno, ya sabes quién, de Palacio Nacional, les quitó todos los apoyos. ¿Qué hacen si las familias con la pandemia de determinada posición y que se enfermó 1, 2 o 3 familiares quedaron sin nada o perdieron los recursos que tenían por lo costoso que de los tratamientos del bicho, de este virus? Ahora imagínate con un niño de cáncer, decía que un tratamiento 20,000 pesos. 20,000 pesos, no, promedio. tratamiento no. Perdón, una medicina. Una medicina, 20,000 pesos. Pues Bueno, esas, pues así esas son, estamos. desgraciadamente, Nuestras parte de realidades. nuestras realidades Nuestras como verdades. país que no merecemos. Claro, Que no merecemos. claro. ¿Cuándo vienes otra vez? Cuando me invites. ¿Segura? Sí, ya te dije que sí. Perfecto. No sabes de veras qué gusto saludarte otra vez y que vengas aquí a compartir este conocimiento, esta experiencia, porque algo puede ayudar. Claro. ¿Sí? Si la llamara el Ayuntamiento de Me Puebla, ganaste la pregunta. ¿aceptaría? ¿A sumarse? Orientarlo sí, pero ejecutar el programa no. ¿Por ¿Es qué? muy complejo? ¿Ya las fuerzas no le Porque alcanzan o...? Vete a negociar o vete a hablar o a investigar con los ambulantes. Imposible. Tienen que ser ellos. Yo, orientarlos sí, hacerles el proyecto sí, ejecutarlo no. Y el secreto está en la ejecución. Claro. Una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que se El aterriza. cómo. El cómo, El claro. know-how, ¿no? Claro. ¿Habrá otra Alejandra Fonseca que le No, entre? no, ni quieren. No, la pregunta, no, espérame, no. La pregunta de Gerardo es en el sentido Sí. de si hay otras personas como tú, con este conocimiento, que quieran... Y esa decisión. Sí, claro. Y valentía. Debe haberlas, ¿no? Mira, no, te voy a decir, a mí me mandaron a llamar cuando ahí estaba Bank, Luis porque Bank. estaba desbordado. Y entonces empecé a hacerlo yo sola. Y de repente salieron intereses de personas que estaban ahí, de regidores, que estaban interesados porque explotaban y usaban a las mujeres como grupo político. ¿Cómo se llama esta que es senadora plurinominal por Puebla? Del PAN, no, su papá tiene un programa, tiene un partido político. Bueno, ella estaba sacando dinero de la ONU para supuestamente atender a este grupo. Pero para su beneficio personal. ¡Claro! Entonces llega un momento en que no solamente tienes que enfrentar hacia afuera, sino hacia adentro del ayuntamiento, qué está pasando en el ayuntamiento, y ahí es donde empiezan. A mí, de hecho, me hicieron renunciar por ella. Entonces yo ahí fue donde dije, ¿qué es lo que quieren? ¿Sí o no? O sea, porque además yo lo denuncié y lo dije y lo escribí en mis columnas, tanto de la Jornada de Oriente como de Consulta, y lo escribí y dije, esto pasa, y puse nombres y apellidos y todo. Ojalá la pudiera rescatar para que nos las dé, porque no ubico a esta senadora. Me imagino que fue que estuvo en el periodo pasado, 2012-2018. Sí, fue con Bank. Sí, Luis Bank fue alcalde, sí. Antes de Tony Gali. No, Tony Gali lo dejó. Sí. Es cierto. No, Es cierto. no él, fue Rafael, porque Luis Bank sí, iba pasando sí, por sí, la sí. 5 Poniente. Sí, esa historia la dijimos, Sí, iba sí. pasando con un folder y alguien salió del Congreso y dijo, este es el que debe ser el sustituto o el interino Sí. de Sí, Gali Fayad. cuando Fue Rafael Moreno Valle que cuando lo todavía puso. estaba Rafael Moreno Él Valle. lo puso, por favor. Sí, yo les voy a Ale. pasar porque lo denuncié, lo Sí, dije y estos todo. datos. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde te das cuenta que no importa. Pase lo que pase, denuncies corrupción, denuncies lo que sea. No importa. Ni te ven, ni te oyen. Claro. Ale, mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Te Gerardo. vuelvo a invitar, encantado de la vida, porque son temas que hay que poner sobre la mesa, No hay que pésele a soltarlos, quien le claro, pese. no hay que soltarlos. Sí. Alejandra Fonseca.
Vamos a corte. Vamos a corte. Si usted lo autoriza, señor. Mire, ya está. Usted la está ya está Mónica Briz, señor. Por eso, pues eso diga usted, yo no tengo ojos en la espalda para ver quién llegó y quién no. Usted que está de frente. ¿Quiere usted esta silla? No, señor, esa es su silla y esta es la de Miguelito. Y la del Vamos medio a es del una breve invitado. pausa. Vamos a regresar para platicar de temas mucho más agradables, aunque también tienen un trasfondo dolorosísimo, que es pues el trabajo artesanal con todo lo que implica la pobreza en la que se mueven, los precios de explotación que se les paga por sus trabajos, o sea, pero cuando menos, pues desde otra perspectiva. Claro. ¿Sí? Claro. No se vaya, en 2 minutos regresamos y nada más. Ya. Eche más rollo, vamos a corte, por favor. Qué mamita. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud. Con los mejores procesos, productos únicos. Empresa 100% mexicana. Ha mantenido su línea productiva a través de nuevas tecnologías ecosostenibles. En nuestro diario esfuerzo por mejorar nuestro medio ambiente, hemos implementado maquinaria de bajo consumo eléctrico. De esta forma, Flor de Aloe sigue a la vanguardia de las nuevas tecnologías, favoreciendo el ecosistema. Flor de Aloe es una empresa con propósito, siendo pieza clave en el éxito continuado de nuestra compañía y en este contexto, donde se conjugan nuevas técnicas productivas y la ecosostenibilidad, el compromiso y la responsabilidad con nuestros consumidores, lo que nos ha llevado a ser productores líderes en México. Actualmente contamos con sembradíos de aloe vera de cultivo orgánico, respetando el medio ambiente y la salud de los consumidores. Somos una empresa sostenible, integrando en nuestra estrategia el uso eficiente de los recursos naturales. Estos proyectos en los que estamos inmersos también atienden a factores sociales, en especial ofreciendo empleos directos e indirectos de calidad, con la finalidad de que las familias mexicanas no deban mejorar su vida fuera de México, rompiendo el tejido social. Contamos con el certificado Kosher, dándole un valor añadido a nuestros productos, gracias al estándar de calidad exigido para su obtención. Actualmente ya trabajamos para obtener la certificación HACCP, con la ventaja agregada de exportar a otros países, como en la actualidad hacemos con el jugo de nopal a Alemania.
Nuestra intención no es crear clientes. Nuestro proyecto es ganar su confianza con relaciones comerciales fuertes y duraderas. Tenga la certeza que Flor de Aloe le brinda un producto de la más alta calidad. En su elaboración y el resultado final podrá comprobarlo día a día. Más de 2 décadas en el mercado naturista avalan el respeto y la seguridad de los consumidores hacia nosotros. Por ese motivo, Flor de Aloe es una compañía que la sociedad quiere que exista. ¿Por qué Flor de Aloe? Nuestra gama de más de 100 productos incluye jugos de sábila y nopal, bebidas y pulpa de sábila natural y con sabor. Refrescos de sábila, donde podrá degustar un variado surtido de sabores refrescantes, con trozos de aloe y endulzados con stevia, que le harán sentir sin lugar a dudas nuevas sensaciones, diferentes y únicas. Estamos tan seguros de que nuestra propuesta es tan especial como usted, que nos atrevemos a sugerirle que busque, compare y si encuentra algo mejor, no dude en comprarlo. En Flor de Aloe estamos tan convencidos de nuestra calidad que es la única del mercado que puede ofrecerle una propuesta inigualable. Tenga una experiencia única con Flor de Aloe, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.